Hola Linda, buenas noches, hoy sí me escucha. Hoy sí le escucho perfectamente. Ok, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio por respeto a los que ya están ingresados. Vamos a tomar un pequeño repaso de lo que hablamos el día de ayer, ¿verdad? Como puntos clave para lograr el éxito, decíamos que tenemos que revisar la tecnología que tenemos disponible, plataformas que podríamos utilizar, competencias digitales, tanto docentes, estudiantes y padres de familia, la selección del contenido y el seguimiento. Consejos útiles para una educación híbrida. Cuando ya tomamos en cuenta todo lo anterior, podríamos hablar de ciertas cosas que podríamos tomar como consejos útiles. Por ejemplo, tareas diferentes y escalonadas. ¿A qué me refiero con eso? Eh, Podría ser que vayan, si vamos a trabajar en la metodología de centros, podría ser que cuando terminen un centro empiecen el siguiente, así ellos van a ir abriendo sus diferentes, toda la educación a su ritmo. Con varias entregas se refiere a que si una persona puede entregar un producto, pero el producto no está al 100%, se le puede dar oportunidad que lo vaya mejorando. La idea es que el estudiante aprenda y que sepa identificar sus errores y mejorarlos. Pues. No podemos decir, bueno, es que sacó 60 y con eso se queda, ¿verdad? Porque no estamos trabajando con base a notas, estamos trabajando con base al aprendizaje del estudiante. Entonces, si le damos la oportunidad de que haga varias entregas, en cada entrega va a ir mejorando algún punto que tal vez en la entrega anterior no estaba completo, tal vez no para que obtenga un 100% de la nota, pero sí para que su competencia sea desarrollada al 100%. Entonces, lo que estamos trabajando es el desarrollo de competencias. Contenido relacionado a experiencias reales, ya lo habíamos dicho el día de ayer. Eh, si el estudiante no encuentra realmente para qué le va a servir el contenido que está desarrollando o la competencia, mejor dicho, que está desarrollando, no le va a encontrar sentido lo que está haciendo. ¿Verdad? Otro consejo importante es entregar un mapa tanto al estudiante como a padres de familia. Con mapa me refiero a específicamente qué es lo que tiene que hacer, la fecha en que tiene que entregar, la fecha en que tiene que iniciar el siguiente contenido, el criterio con el que se le va a evaluar, eh, todo lo necesario, lugares en donde está alojado, el contenido que pueden tener como apoyo, ¿verdad? En donde pueden descargar las guías para poderlas imprimir. O sea, todo eso va a estar incluido en un mapa donde el estudiante y el padre de familia tiene acceso a conocer exactamente qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, ¿verdad? Así no hay pierde en ningún momento de en dónde están y qué les hace falta. Otra cosa muy importante es centrarse en la competencia y no en los contenidos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la selección de contenidos. Recordemos que el CNB es flexible y en este caso de la educación híbrida va a ser más flexible que de lo que lo teníamos anteriormente. Porque tenemos que tener en cuenta que, como les dije el día de ayer, ¿verdad? Puede tener una competencia 5 o 6 contenidos relacionados, pero tenemos que elegir 2 o 3 que me van a servir para desarrollar la competencia y no recargar al estudiante, porque no vamos a tener todo ese tiempo disponible como lo teníamos en una educación presencial. Eh, Incluso si ustedes estudian un poquito el CNB de una escuela nocturna, no tiene la misma longitud que el CNB de la escuela normal, aunque los dos estén sacando o primaria o básicos normal, ¿verdad? Pero como el tiempo es más reducido, el contenido también es más reducido y las competencias son más reducidas. Ahora, si solo los vamos a tener una vez por semana y el resto van a estar en casa, entonces el contenido también tiene que ser más reducido.
Entregar criterios de evaluación previo al inicio de cada actividad, como se los dije el día de ayer. Si el estudiante sabe qué es lo que se espera de ellos, el estudiante va a poder desarrollar la actividad tal como el maestro espera, porque sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Si les vamos a entregar videos a los estudiantes, tratemos de que no sean más de 3 minutos. Uno, porque es muy tedioso y muy aburrido estar viendo un video de 10 minutos más de una hora, ¿verdad? Aparte de eso, por WhatsApp, creo que nos permite un video de 3 minutos sin ningún problema, sin que tenga tanto problema de conectividad. Entonces, sí nos permite pasar videos de más de 3 minutos, pero ya necesita más uso de redes, necesita más potencia de la conectividad. En cambio, con 3 minutos, cualquier conexión de internet, aunque sea la mínima, la básica, va a poder descargar y va a poder ver ese video. Entonces, tratemos de que si vamos a grabar videos, vamos a hacerlo con un máximo de 3 minutos. Cuando hablamos de competencias, hemos estado trabajando tanto en estos días, bueno, como maestros, toda nuestro trabajo está relacionado con competencias, pero tenemos que tener bien claro a qué nos referimos cuando hablamos de competencias. Según la Real Academia Española, pues, es el desarrollo de competencias, bueno, el desarrollo de competencias digitales es la clave para una educación híbrida. Pero, según la Real Academia, hay dos conceptos que tenemos. Si lo vemos como un adjetivo, es pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Si lo vemos como un verbo, es la habilidad de hacer algo bien, tanto a nivel mental como físico. Entonces, eso creo que todos lo sabemos, pero cuando nos referimos ya directamente a una competencia, tenemos que tener claro que las competencias se pueden dividir en categorías. Si vemos las competencias en el CNV, se van a dividir en 4, que son las competencias de marco, las competencias de área, las competencias de grado, las competencias de eje. Si lo vemos a nivel mundial, eso es aquí en el CNV de nosotros, ¿verdad? Pero si lo vemos a nivel mundial, creo que está un poquito más explicado. Lo dividen en 5 categorías y está basado directamente en el área laboral, ¿verdad? Tenemos la competencia profesional, que es la que nos habilita como profesionales en cierto empleo, ¿verdad? Conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes que permiten realizar las actividades de trabajo con los niveles requeridos de calidad y eficacia en un empleo. Entonces, cuando hablamos competencia profesional, puede ser como maestro, puede ser como administrador, puede ser como cualquier empleo, ¿verdad? Para poder desarrollar las competencias profesionales tenemos que tener las 4 de las cuales estamos hablando abajo. Por ejemplo, las competencias básicas son las que se van a desarrollar directamente en el salón de clase, ¿verdad? Cuando estamos hablando de lectura, redacción, aritmética, matemáticas, son todas las que nos van a servir para el trabajo y la vida cotidiana. Las competencias técnicas son las competencias necesarias para el desarrollo de funciones y procesos. En las que estamos hablando que el alumno sepa escribir, que el alumno sepa cortar, que el alumno sepa, qué sé yo, dibujar, y que el maestro tenga ciertas competencias técnicas también como, qué sé yo, utilizar una computadora, utilizar, escribir en un pizarrón, ¿verdad? Son competencias que necesitamos como docentes, diferentes a las del alumno, diferentes a las del padre de familia, pero son competencias técnicas. Cuando hablamos de competencias transversales, son las que necesitamos para vivir en la sociedad, para desarrollarnos en cualquier medio donde estemos. O sea, es el conjunto de capacidades, habilidades y actitudes asociadas a desempeños comunes. A esto estamos hablando de interpretar, organizar, negociar, investigar. O sea, todos tenemos que tener esas competencias desarrolladas. Y por último tenemos las competencias claves.
Las competencias claves son aquellas actividades internas que bien realizadas resultan cruciales para que una organización sea competitiva, rentable y eficiente. Bueno, conociendo las categorías de las competencias, entonces ya podemos hablar de las competencias digitales, que si se recuerdan dijimos que para una educación híbrida el docente debe tener sus competencias digitales desarrolladas al menos en un 50%. Ya vamos a ver por qué al menos en un 50%. Los estudiantes deberían tener al menos un 40%, al igual que los padres de familia. Cuando hablamos de 50, 40% es porque sabemos a qué nos estamos refiriendo y ahorita vamos a desarrollar cuáles son las competencias digitales. Una competencia digital es una metacompetencia, o sea, es una competencia de varias competencias, porque implica la integración, interiorización y la puesta en práctica de un conjunto de habilidades. O sea, aquí estamos hablando de competencias básicas, estamos hablando de competencias profesionales, estamos hablando de competencias técnicas, estamos hablando de diferentes tipos de competencias. Por eso se vuelve una metacompetencia. La competencia digital docente, fíjense bien, no solo la de estudiantes y la de padres, solo la docente, vamos a trabajar ahorita, se divide en 5 áreas. Eso nos indica que tiene varias competencias incluidas. Estas 5 áreas se van a dividir en 21 competencias. Estamos hablando competencias digitales docentes. ¿A qué nos referimos con eso? El área 1, o sea, la primera área de la competencia digital es la más elemental. Creo que todos los docentes, padres de familia y estudiantes deberían de tener esto. Sin embargo, no todos dominan esta competencia. Los docentes sí la deberían tener y creo que sí podríamos decir que el 95% de docentes domina una búsqueda, navegación en Internet, a lo que le llamamos curación de contenidos, ¿verdad? Donde podemos filtrar la información, evaluar qué tan bueno o qué tan malo es un contenido que encontramos, almacenarlo, recuperarlo, poder almacenarlo en diferentes medios, o sea, poder utilizar una USB, poder utilizar un disco portátil, poder utilizar incluso un CD para grabar, grabarlo en un teléfono o en diferentes medios, ¿verdad? A esto es a lo que le llamamos área 1, todo lo referente a la información. Hay estudiantes que no dominan esta área y es donde empezamos a tener problemas. Les damos un contenido y no saben navegar en ningún medio digital o no saben almacenar el contenido que ellos están elaborando y por ende no nos pueden enviar el contenido, ¿verdad? Porque no lo guardaron o guardaron a la mitad o no supieron cómo recuperar la información que habían guardado un día antes. Entonces, como docentes tendríamos que enseñarles a utilizar y a desarrollar esta competencia para que nuestra clase híbrida realmente tenga éxito. Si ellos no dominan esto y nosotros vamos a utilizar un medio digital, creo que nosotros estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? El área 2. El área 2 es la comunicación. La comunicación nos referimos a la interacción, compartir información, participar, colaborar, utilizar las reglas de netiqueta. Cuando hablamos de netiqueta es una serie de reglas que se necesitan conocer a la hora de elaborar contenido digital, a la hora de participar en un foro, a la hora de participar en un documento compartido, ¿verdad? No podemos utilizar cierto tipo de escritura, no, por ejemplo, no se puede escribir todo en mayúscula cuando se está trabajando en un foro, porque eso significa una falta de respeto. Tenemos que utilizar citas, porque de lo contrario estamos incurriendo en plagio. A todo eso le vamos a llamar netiqueta. Gestión de la identidad digital. Volvemos a hablar de
de citas tendríamos que dominar al menos la nomenclatura APA. Si dominamos alguna otra nomenclatura sería bueno, pero pues yo creo que la mayoría de lugares a nivel mundial ya está unificándose en APA. Entonces, pues al menos que el docente domine la nomenclatura APA, ¿verdad? El área número 3 sería creación de contenidos. Cuando hablamos de creación de contenidos, si ustedes se dan cuenta, aquí hay 4 competencias a desarrollar. La primera es el desarrollo de contenidos digitales. Tenemos que saber cómo crear contenidos digitales, tanto para utilizar en teléfono, para utilizar en computadora, para utilizar en redes sociales. Tenemos que saber la diferencia, que no todo el contenido que nosotros creamos se puede ver en todos los dispositivos. Entonces, es muy importante, si yo voy a elaborar un documento que voy a compartir con mis estudiantes, que ese documento pueda visualizarse en cualquier dispositivo que el estudiante tenga. Integración y reelaboración de contenidos digitales, ¿verdad? Yo puedo utilizar otro contenido que encuentro en la red y adecuarlo a lo que yo tengo siempre y cuando tenga yo el derecho de autor para hacerlo. Para esto viene la tercera competencia, que tengo que conocer todas las reglas de licencia y derechos de autor, a lo que le llamamos Creative Commons, que en Internet normalmente se identifica como CC. Hay diferentes niveles de licenciamiento y nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, encuentro un video y el video tiene un nivel de licenciamiento y yo no sé a qué se refiere ese licenciamiento y yo lo utilizo y el licenciamiento significaba que no lo podía cambiar. Entonces ahí estoy incurriendo en un plagio. Puedo meterme en problemas por no conocer, pero no me pueden decir, mire, como usted no conocía, entonces le voy a perdonar la falta, porque entonces estamos tratando de no haber investigado qué se refería el licenciamiento. Esta es parte de la tercera área de competencias digitales. Y cuando hablamos de programación, puede ser lo mínimo, que sería programar contenidos por fechas, programar contenido en alguna plataforma, o podría ser que un maestro domine, por ejemplo, un lenguaje de programación como HTML, que es elemental para crear un portal adecuado a sus estudiantes, para poder publicar ciertos contenidos que solo se pueden publicar por medio de códigos. Y los códigos incluso no los tendría ni siquiera que elaborar el maestro, porque, por ejemplo, para incluir un video de YouTube en un portal de Google, nos da un código de HTML que nosotros podemos incluir, pero para eso necesitamos conocer cómo se trabajan esos códigos, ¿verdad? O dónde se pueden incluir esos códigos. A eso se refiere la programación, porque si vamos a trabajar realmente un contenido digital que querramos que el estudiante tenga disponibilidad, ya sea que lo pueda ver o que no lo pueda ver, pues tenemos 60 estudiantes y de los 60, 30 lo van a poder ver, pues es una buena probabilidad de que esos 30 estudiantes tengan un recurso extra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros desarrollamos contenidos digitales, tenemos que tener en cuenta pues todo esto, ¿verdad? Los derechos del autor, las licencias, dónde lo vamos a publicar, cómo lo vamos a publicar y todo eso. La cuarta sería seguridad. Este es algo muy, muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, si vamos a mandar un video que nosotros creamos, tenemos que tener la seguridad de que ese video no lleva un virus, porque vamos a arruinarles el dispositivo a nuestros estudiantes o a los padres de familia. Si a nosotros nos falla, por ejemplo, nuestro dispositivo, tenemos que saber cómo lo vamos a proteger o cómo vamos a solucionar ese problema. Protección de datos personales e identidad digital. Esto también es muy importante porque
Existen diferentes tipos de virus en los cuales nos podemos exponer a la hora de estar utilizando o descargando ciertos programas. Corremos el riesgo de que los datos de nuestra computadora o de nuestro teléfono sean hurtados y utilizados por otra persona para cosas que no son buenas, ¿verdad? Entonces, la protección de nuestra identidad digital y la protección de los estudiantes también es asunto del docente, porque es el docente el que está exponiendo al estudiante a introducirse al mundo del Internet. Y si no le enseña cómo proteger sus datos personales y su identidad digital, entonces lo está exponiendo a algo que el estudiante ni siquiera tiene idea de qué está pasando. Protección de la salud. Estamos hablando tanto de salud física como salud mental, y esto va relacionado con el número 4, que es protección del entorno. Cuando nosotros grabamos un video, tenemos que tener claro que la parte de atrás que tenemos en grabación está visible a todas las personas que puedan ver ese video. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay personas que se dedican exclusivamente a ver videos para ver quién está más vulnerable y poder secuestrar personas, poder robar una casa, incluso máximo cuando son niños, ¿verdad? Los niños no conocen esos límites e incluso muchos maestros no conocen esos límites. Y podemos verlo en Facebook, ¿verdad? Se toman fotos, que mi nueva tele, que paseando en tal lugar, que mi nuevo carro, que mi nueva moto. Entonces estamos exponiendo toda esta integridad física que tenemos para ponérselos en bandeja de plata a todo el que quiera ver, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a los estudiantes que todo eso no se debe de hacer. A esto nos referimos con seguridad física o protección de la salud, pero también tenemos la protección de la salud mental. Tenemos que enseñarle a los estudiantes que si estamos por ejemplo, en Facebook y no tiene más de 3 likes en una publicación, eso no es el fin del mundo. Eso es parte de la educación que el maestro tiene que entregarle al estudiante. Aparte de eso, tendría también que enseñarle que lo que se publica en una red social tiene una distribución que no tiene ni idea de lo rápido que puede correr una noticia, ¿verdad? Eso es protección del entorno, protección de la salud emocional, porque podemos arruinar a una persona por una cosa que publiquemos y el estudiante muchas veces no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces, todo esto es parte de la competencia digital del área número 4. Y por último tenemos el área número 5, que esto pues al menos hasta el año pasado creo que no había sido tan elemental como ahora, y más cuando trabajemos en una modalidad híbrida, porque el maestro va a tener que resolver problemas técnicos que tal vez nunca en su vida se vio expuesto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tener, le vamos a decir al estudiante, mire, hay 3 videos para que usted vea. Señor, pero ¿cómo los descargo? ¿Cómo los veo? Bueno, vamos a hacer un tutorial de cómo se descargan videos. Mire, nos vamos a conectar en Zoom. Sí, pero mire, yo no le escucho, o yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer el otro. Entonces tenemos que darle la solución de cómo puede resolver esos problemas técnicos o identificación de necesidades y respuestas tecnológicas, que sería la segunda competencia, para garantizar que el estudiante esté a la altura de todos sus compañeros. Innovación, perdón. Innovación y uso de la tecnología digital en forma creativa, tanto del docente como del estudiante, ¿verdad? Ahorita tenemos que reinventarnos y tenemos que hacer que el estudiante se reinvente también. No podemos permitir que nuestras clases sean iguales que en años anteriores, porque de lo contrario no vamos a lograr hacer nada. No podemos seguir trabajando una educación tradicional, simplemente hacer una guía de trabajo, enviarla a casa
mire usted cómo la resuelve y luego me la trae, o yo la voy a recoger a tal lugar, tal día, y ustedes me la llevan ahí y se acabó el problema, se entendió, bueno, y si no también, ¿verdad? Eso se acabó. Ahorita tenemos, como dijimos el día de ayer, en la sesión pasada, el maestro ahorita está en una posición donde puede hacer una explosión realmente, un cambio en la educación, pero tiene que innovar, tiene que ser creativo, tiene que hacer que sus estudiantes sean independientes y que puedan resolver problemas. Y para esto viene la última de las competencias, que sería la identificación de lagunas en la competencia digital. Debemos identificar en dónde hay lagunas en nuestros estudiantes o en los padres de familia y ver la forma en que vamos a solventar esos problemas. No podemos decir, es que si usted no puede, yo no puedo hacer nada, porque sí se puede hacer algo, ¿verdad? Sí se puede hacer algún tutorial. Tenemos que estar, otra vez regresando al área 3, ¿verdad? Tenemos que estar en la capacidad de crear tutoriales. Ustedes se dan cuenta, así como estamos haciendo ahorita, yo estoy grabando esta sesión, podría estar grabándola sin ninguna persona, simplemente como un tutorial, ir explicando por medio de una presentación, y queda grabado ahí para que sus estudiantes puedan resolver ciertos problemas técnicos, o puedan aprender cómo utilizar cierto dispositivo, o puedan entender un proceso técnico que necesitan resolver. Entonces, para todo esto necesitamos estas 21 competencias que forman la competencia digital. Yo sé que no es algo que podemos aprender de la noche a la mañana, pero sí tenemos que estar en toda la disponibilidad de aprender esta competencia. Entonces, si se dan cuenta ustedes, regresando, tenemos información, tenemos 3 competencias. En el área de todos, que sería comunicación, tenemos 6 competencias, llevamos 9. En el área 3 tenemos 4 competencias, llevamos 10, 11, 12, 13 competencias. En el área 4, que son 4 más, ¿verdad? Más 13 serían 17. Y en el área 5, que serían otras 4, llegamos a las 21. Entonces tenemos 21 competencias que forman la competencia digital docente. Me gustaría que alguno de ustedes, o al menos unas 2 o 3, me puedan hablar sobre qué piensan ustedes sobre la competencia docente, la competencia digital docente y las competencias de sus estudiantes en el área de tecnología. A ver, hoy no quiero que estén tan calladas como ayer, muy calladitos. A ver, Delmi, cuéntenos. ¿Qué opina usted sobre las competencias digitales de los docentes? No quiere hablar Delmi. A ver, Maritza. Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Ok. Bueno, la verdad es que este año para nosotros fue un año bien complicado, ¿verdad? Nos dimos cuenta que realmente el docente, hablando de manera general, no estamos preparados tecnológicamente para enfrentar todos los retos que este año se nos presentaron. Sin embargo, yo creo que surgió la oportunidad de que a través de diferentes medios llegáramos si no a tener la comprensión completa, iniciar un proceso de preparación, ¿verdad? Y una de esas son todos los talleres que usted ha proporcionado, ya que en lo personal creo que nos ha enseñado mucho. Sin embargo, como docentes debemos seguir preparándonos para que el 2021 sea un año de éxito, porque de ello va a depender el que nosotros proporcionemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes las competencias necesarias, ¿verdad? Para que ellos puedan realizarse durante el año 2021 en el grado que les corresponde. Pero yo creo que sí
es muy valioso reconocer que todas estas capacitaciones ya que hemos estado recibiendo de parte suya nos han servido muchísimo. Gracias. Yo creo que esa es la actitud que tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos que capacitarnos, porque si queremos formar estudiantes que sean independientes, que encuentren las soluciones a todo, pues tenemos que demostrarles que nosotros también podemos encontrar soluciones. Tenemos que saber que no lo sabemos todo, porque yo creo que no existe ningún docente que lo sepa todo, pero sí podemos buscar la ayuda en el área que necesitamos, ¿verdad? La última de las competencias del área digital dice identificación de lagunas en la competencia digital, tanto en la pues como en la de mis estudiantes. Si yo encuentro que como docente tengo una laguna en el área 3, por ejemplo, o en el área 5, pues entonces voy a buscar la forma de capacitarme en esa área para poder desarrollar las competencias que necesito, porque no puedo yo enseñar algo que yo no sé. Entonces es muy, muy importante que nosotros estemos preparados, ¿verdad? Y que nosotros nos estemos capacitando. Yo creo que un maestro que se quede con lo que aprendió cuando se graduó es un maestro obsoleto, porque aunque se haya graduado hace 2 años, de 2 años para acá, ya la educación no es pero ni la sombra de lo que era, ¿verdad? Necesitamos estar innovando cada día, necesitamos aprender, estar a la vanguardia, estar siempre pendientes de lo nuevo que sale, ¿verdad? Porque todos los días hay nuevas cosas que podemos aprender y podemos aplicar en nuestro diario vivir, en nuestra labor docente, ¿verdad? Ingrid, me gustaría escuchar su opinión con respecto a las competencias digitales docentes. Podría compartir con nosotros. Ingrid no quiere hablar. Bueno. ¿Cómo era su pregunta? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Ingrid. Que si pudiera compartir con nosotros su percepción o ¿qué piensa usted con respecto a las competencias digitales que los docentes deben tener desarrolladas para poder enfrentar el año 2021? Pues fíjese, licenciada, que yo le voy a decir que para nosotros los docentes ya viejitos, pues eso nos va a costar, a mí al menos me cuesta bastante todo lo que es digital, ¿verdad? Porque si usted recuerda, hace muchísimos años que yo me gradué, tengo 30 años de haberme graduado, pues no existía nada de tecnología, ¿verdad? Correcto. Entonces yo al menos me atrasé mucho en ese aspecto, ¿verdad? Me ha costado bastante. Yo seguí la Universidad de San Carlos y aún así me ha costado bastante. He recibido cursos y he tratado la manera de irme quitando los goles, ¿va? Pero la verdad que sí me cuesta bastante. Esa área me cuesta mucho, licenciada. Sí, ¿verdad? Porque yo creo que sí es bueno que siga capacitándose, ¿verdad? Porque le cuento que yo creo que nos graduamos por el mismo año, porque sí, yo también tengo como 30 años de haberme graduado. Quizá porque yo tengo dentro una de mis carreras, pues es en el área de tecnología, por eso no me cuesta, pero usted, cabal, lo ha dicho todo, ¿verdad? Cuando yo me gradué, estaba entrando la tecnología a Guatemala, entonces, aunque yo en ese año estudié ingeniería en sistemas, pero estaba llegando la computadora a Guatemala, todavía utilizábamos cintas, ni siquiera existían los disquetes, mucho menos una USB o algo por el estilo. Las máquinas de escribir. Exacto, una máquina de escribir era lo... Me pone una máquina de escribir, no me ganan las patojas de ahorita este año, ¿verdad? Pero ese es el problema, que no nos podemos quedar con eso, ¿verdad? Tenemos que continuar y no decir no podemos, sino buscar la solución y buscar nuevas formas de aprendizaje, ¿verdad? Sí, así es, licenciada, así es. Pues a mí me dice que tengo que seguir estudiando bastante, pues inclinarme más por lo que es la tecnología, ¿verdad, licenciada? Porque sí, ya lo demás, sabemos pues, cuál es nuestro talón
talón de Aquiles, pues ya sabemos en dónde tenemos que poner más énfasis, ¿verdad? Sí, así es. Entonces yo pienso que a mí me va a costar bastante eso, ¿verdad? Aunque yo tengo quien me ayude, quien me dirija y quien me oriente, Bueno. ¿verdad? Pero cuesta mucho. Ya a veces mi hija me dice, bueno, seguí tú pues. Entonces yo ya me pongo como triste, ¿verdad? Los hijos ya no le tienen mucha paciencia a uno, ¿verdad? Pero, sí, es cierto. Es pero, ellos por su lado y nosotros por nuestro lado, ¿verdad? bueno, fíjese, porque si nos tuvieran tantísima paciencia no aprenderíamos. Y Sí, eso, así es. y eso precisamente es lo que pasa con nuestros alumnos. Si nosotros los acostumbramos a hacerles de todo, a decirles Eso qué es hacer, tuyo. los estamos acostumbrando a que ellos no aprendan a solucionar sus problemas. Sí, así medito. Sí. Bueno, Ajá, sí, pero continuamos. sí vamos a seguir más adelante. Voy a seguir adelante, licenciada. Claro. Voy a hacer más énfasis en eso. Estamos Ajá. seguros. Muy bien, no sé si alguien más quiera compartir. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que a mí me gustaría mucho la capacitación personalizada, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, yo digo, yo las quiero hacer, las quiero implementar, pero, por ejemplo, no es lo mismo solo decir esto y esto y esto, a estarlo haciendo, ¿verdad? Sí. Para que uno pues vaya aprendiendo más, ¿verdad? Y mejorar muchos aspectos que en este año pues no se lograron, ¿verdad? Y tratar de ir mejorando. Y aunque estas capacitaciones nos ayudan bastante, ¿verdad? Pero yo creo que hay muchas cosas que, por ejemplo, personalizado, pues sería mejor, ¿verdad? Tengo duda cómo se hace esto o quiero implementar tal cosa, pero no sé el lineamiento para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces sí sería bueno. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Como les dije el día de ayer, voy a poner a disposición también esta oportunidad, ¿verdad? De que podamos comunicarnos ya de forma personal a la hora de que estén haciendo sus planificaciones y resolvemos las dudas entre dos cabezas piensan mejor que uno, ¿verdad? Entonces, no es que yo me las sepa todas, pero pues tengo un poquito más de experiencia en esta área y pues ya con lo que usted sabe y yo sé, podemos resolver mejor un problema que se presente, ¿verdad? Vamos a estar a la disponibilidad de todo. Muy bien. No sé si alguien más quiere hablar. ¿No? Bueno. La competencia digital tiene niveles en sus 5 dimensiones y a eso es a lo que me refería cuando decimos un 50%, un 40% o algo por el estilo, ¿verdad? En el nivel 1 o el nivel básico está dividido en A1 y A2. De esta misma manera se mide el nivel de inglés de una persona y ahora también el nivel digital. O sea, yo puedo decir, tengo un nivel de inglés intermedio B1 y tengo un nivel digital intermedio B2, por decirles algo. Eso significa que yo puedo trabajar con cierta autonomía, pero van a haber algunas cosas que necesito ayuda. Si yo tengo un nivel avanzado C1, quiere decir que yo ya tengo un dominio en la mayoría de las competencias digitales, de las 21 competencias que se deben desarrollar, pero todavía en algunas necesito un poquito de asesoría. Si yo ya tengo un nivel C2, quiere decir que yo ya domino todas las tecnologías, yo puedo utilizar una computadora, un teléfono, una tablet, lo que me pongan, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros nos podemos ir midiendo. Si ustedes se quisieran medir, solo coloquen niveles de la competencia digital en Internet y ahí les va a especificar a qué se refiere la 1, la 2, el B1, el B2, tanto en competencia digital como en competencias lingüísticas desde un segundo idioma. Entonces, así se pueden medir en qué nivel están y ya midiéndose el nivel en que se encuentran, ustedes pueden saber en dónde necesitan refuerzo y sabiendo el despliegue de las 21 competencias que forman la competencia digital, ustedes pueden saber cuáles tienen que reforzar. Entonces, con esto nosotros ya como maestros podríamos decir en qué nivel estamos nosotros, en qué nivel están nuestros estudiantes y en qué nivel están nuestros padres de familia y poder darles la asesoría necesaria para que al menos estén, el estudiante debería estar al menos en un A2 y el docente debería estar como mínimo en un B1.
Al estar en el B1, el docente está en un 50%, y al estar en un A2, el estudiante está en un 40%. Y eso quiere decir que en un nivel básico A2, el estudiante, con un poquito de apoyo del docente, puede desarrollar los contenidos que se esperan de él. Lógicamente no va a tener un nivel de programación, no va a tener un nivel de asesoría técnica, pero sí va a poder navegar en internet, va a poder guardar sus contenidos, descargar contenidos, imprimir contenidos, incluso crear ciertos contenidos y cumplir con algunas reglas, por ejemplo, al menos decir de dónde sacó para no cometer plagio, ¿verdad? Ya estamos hablando de un nivel A2. El docente tendría que tener un nivel B1 porque va a tener que resolver ciertos problemas técnicos, por ejemplo, conocer los licenciamientos, conocer una nomenclatura de citas para no cometer plagios y para ayudar a sus estudiantes de cómo no cometer un plagio, grabar un video, grabar un tutorial. Entonces, a eso ya nos referimos a un nivel B1, ¿verdad? Si nosotros como docentes estamos en un nivel B1, creo que estamos preparados para un 2021 con éxito y sin ningún problema, problemas mayores, ¿verdad? Porque sí podríamos decir, si se nos arruina la computadora, pues definitivamente no la vamos a poder reparar, pero no creo que se espere tampoco que un maestro pueda reparar su computadora, eso ya sería un plus, pero sí podemos definir cómo poder hacer una selección de contenidos digitales, cómo poder llegar, cómo poder utilizar o buscar herramientas que me sirvan tanto para trabajar de manera presencial como de manera digital o manera a distancia, ¿verdad? Entonces todo eso es necesario y lo podemos dominar con un nivel intermedio de... Cuando hablamos de selección de contenidos, dijimos que nuestro CNB es flexible y nosotros tenemos que ayudarlo a ser aún más flexible. Quise agarrar el CNB de segundo primaria en el componente de lectura-escritura de comunicación y lenguaje, ¿verdad? O sea, comunicación y lenguaje, segundo primaria, componente 2. Aquí me pide, para esto, me pide 4 competencias. De esas 4 competencias, me pide que el estudiante lea textos de diversos tipos, pero me pide que lo lea con fluidez, que emplee pronunciación adecuada, que utilice el ritmo y entonación propios de su lengua. Si nosotros vamos a recibir, pues la idea de haber escogido este grado es porque vamos a recibir un primero primaria que no tuvo mucho énfasis en lectura, ¿verdad? Sabemos que estos niños no aprendieron a leer a cabalidad, entonces los vamos a recibir en segundo primaria. Y nos piden que el niño lea con fluidez ya en segundo primaria, que utilice la pronunciación y la entonación adecuada. Bueno, para trabajar una modalidad híbrida, tendríamos que cambiar nosotros el método de enseñanza de lectura. No podemos trabajar una enseñanza fonética y una enseñanza silábica como estamos acostumbrados a trabajar de manera presencial, porque no nos daría tiempo y no nos daríamos abasto a ir de casa en casa para enseñarle a los estudiantes cómo suena una letra, qué pasa cuando suena una letra con una vocal y cómo se forma una sílaba y por consiguiente cómo formamos una palabra. Si tuviéramos el apoyo de los padres de familia al 100%, podríamos utilizarlo si ellos estuvieran en disponibilidad de ayudar a sus hijos, tanto por querer hacerlo como por poder hacerlo. Pero si tenemos padres de familia que no saben leer y escribir, no podemos pedirles que los apoyen a aprender a leer y escribir si ellos mismos no lo saben hacer. Ahora, yo quisiera saber cuántos de ustedes han recibido clases de inglés en algún momento de su vida. Dígame yo, uno. Yo. Ok. Yo. Emilza, cuénteme
¿qué fue lo primero que a usted le enseñaron en sus primeras 5 clases de inglés? Bueno, fíjese que la verdad que yo estudié el inglés, pero lo estudié en Estados Unidos. Y la verdad que allá fue de lleno el inglés. No me dieron clases de inicio, sino fue algo así como que o aprendes o aprendes. Claro. Y si usted se va a Duolingo, por decirlo, ¿qué es lo primero que nos enseña? Vocabulario. Nos meten de lleno, como usted dice. En ningún lugar que nos enseñen inglés nos van a decir, fíjese que la letra F suena así, si lo ponemos con la vocal, sería mucho más complicado porque el idioma inglés tiene 2 sonidos para cada vocal y tiene todavía la Y y la W que la utilizan como consonante y como vocal, entonces estamos hablando de 2 vocales. Se volvería un poco complicado que el niño entendiera cómo formar palabras de esa manera. El idioma inglés se trabaja de manera global, con un método global, que nos enseñan palabras, nos enseñan vocabulario. A los que somos segundo idioma, nos enseñan que los colores, que los animales, que las frutas, que esto y el otro, ya cuando tenemos un dominio de cierto vocabulario, nos empiezan a que formemos oraciones simples, nos enseñan el verbo to be, y ya con el verbo to be vamos a ir formando el banano es amarillo, ¿verdad? Y cosas así tan simples como ir formando oraciones. A esto le vamos a llamar método global porque nos lo van a enseñar con una imagen y una palabra. Si nosotros nos vamos a Estados Unidos y estudiamos en Estados Unidos, yo estudié en Estados Unidos mi primaria, allá no enseñan tampoco, o sea, sí les enseñan el abecedario porque definitivamente lo enseñan, pero no como forma de aprendizaje de lectura. Allá enseñan las CBC, que son palabras que llevan 3 letras, consonante, vocal, consonante. Luego CBCE, que son palabras que llevan 4 letras, donde les enseñan la diferencia entre una vocal corta y una vocal larga, pero con palabras completas. Esa es la forma en que tendríamos nosotros que enseñar a leer ahora si vamos a trabajar una metodología híbrida. ¿Por qué? Porque el estudiante ya conoce el vocabulario, ya tenemos esa facilidad. Por ejemplo, un niño de 3 años ya le sabe cuál es la puerta, cuál es la ventana, cuál es la pared, cuál es el piso, cuál es la casa, cuál es mamá, cuál es papá. Ya no tendríamos que enseñarle a decir esas palabras, o sea, ya estamos ganando ahí el vocabulario. Si nosotros les repartimos fichas semanales, por ejemplo, en esta semana vamos a aprender puerta, pared, ventana y, qué sé yo, piso. Y les vamos a decir que lo coloquen en ciertos lugares para que ellos puedan ver. Por ejemplo, la palabra puerta va a estar ubicada en una puerta. La palabra ventana va a estar ubicada en una ventana y así consecuentemente. El niño va a ver la puerta y va a ver la palabra puerta. Su cerebro va a relacionar que lo que dice ahí en esa palabra dice puerta. Cuando mire esa palabra en otro lugar, va a saber que dice puerta. Entonces, poco a poco va a ir aprendiendo. A eso le llamamos método global. Eso fue, es también llamado el método de Crowley, ¿verdad? Es uno de los métodos de lectura, lectoescritura, porque aprende el niño a leer y a escribir al mismo tiempo porque está viendo la palabra y no necesita el maestro que estar presente para enseñarlo, porque el niño lo está viendo constantemente. Cada vez que pasa por una puerta va a ver la palabra. Tendría que tener una pared definida para sus palabras, donde diga mamá y una foto de su mamá, donde diga papá y una foto de su papá, para que identifique a papá y la foto del papá y sabe dónde dice papá. Entonces, cuando mire, siempre eso nos ayuda a que el niño no tenga problemas de ortografía, porque conoce la palabra tal y como es. Va a conocer tildes, va a conocer mayúsculas y minúsculas desde los 3 años de edad. Entonces, si nosotros lo utilizamos ahorita desde primero primaria, el niño va a conocer
todas las reglas ortográficas sin saber que es una regla ortográfica y las va a poder aplicar. Está comprobado que el método de Crowley o el método global, que es el mismo, hace que el niño tenga menos errores ortográficos cuando es grande, porque aprende desde chiquito cómo se escriben las palabras. Quizás ahorita sería un poco más lento porque no le van a enseñar desde los chiquititos, sino se le va a enseñar en primero y segundo primaria, pero vamos a garantizar que el niño va a aprender a leer y escribir al menos lo mínimo que tendría que tener el niño desarrollado en primero primaria, ¿verdad? Porque ya llevamos un año de retraso si el niño no aprendió a leer a cabalidad en primero primaria. Entonces, esa es una forma que podríamos enseñar al niño utilizando la metodología híbrida. Cuando llegue el niño de forma presencial, vamos a trabajar los nuevos vocabularios, se les va a enseñar dónde va a colocar la palabra en su casa, les vamos a entregar tarjetas o vamos a hacer que el niño haga sus propias tarjetas. Y para la siguiente clase presencial vamos a evaluar realmente qué tanto aprendió el niño de sus palabras de la semana. Según el método global, si el niño aprende al menos una palabra diaria, el niño va a poder obtener al menos 300 palabras al año. Si nosotros tenemos una semana, podemos darle un vocabulario de 10 palabras y el niño es capaz de aprenderse esas 10 palabras en una semana. Eso nos está haciendo una ganancia a 3 palabras por semana porque estamos utilizando los 7 días y estamos ganando 10 palabras, ¿verdad? Lógicamente habría que estudiar más el método global, el maestro que lo quiera aplicar, porque existe un orden de palabras que se le tienen que enseñar al niño, para que el niño pueda ir aprendiendo de manera gradual utilizando este método, ¿verdad? Entonces, pero aún así está ahorita en estudio de que ese es el mejor método para enseñar a leer y escribir en primero o segundo primaria en una modalidad híbrida, porque la metodología que hemos estado utilizando, que es el método silábico, el método fonético, realmente no le daría tiempo al maestro para enseñar a leer utilizando esa metodología. No sé si tenemos comentarios o dudas al respecto. Todos están claros y de acuerdo con lo que acabo de decir. ¿Sí? Bueno, entonces, como estamos hablando de selección de contenidos, ahora que ya definimos un método, porque eso es lo primero que tenemos que definir, ¿qué método va a utilizar el maestro? Si yo tengo que enseñar a leer, entonces yo voy a utilizar ciertas cosas. Yo tengo que utilizar textos documentales, entonces voy a utilizar dentro del proyecto que yo voy a trabajar con mis niños, voy a utilizar un texto documental. Necesito que se redacten textos, entonces voy a hacer que el producto que el niño me entregue al menos un párrafo redactado por él. Producción de textos con diferentes intenciones. Aquí es donde el niño tendría que escribir oraciones, párrafos, dependiendo de qué tan avanzado o qué tanto retraso lleve en su aprendizaje el niño. Pero con esos 4 componentes estamos desarrollando la competencia lectoescritura de segundo primaria. Con el consabido que tenemos todo el año para trabajar. Ahora, cuando trabajamos los grados bajos, o sea, primero y segundo primaria, incluso todavía tercero me atrevería a decir, tenemos que enfocarnos en las áreas más fuertes, que es matemática y lectura. ¿Por qué? Porque ciencias naturales, que sería entorno social y natural, ¿verdad? Estudios sociales, se pueden incluir o integrar en las lecturas, por ejemplo, un texto documental sobre el área de sociales o un texto documental sobre el área de ciencias. Aquí estaríamos abarcando el contenido de ciencias.
pero lo que estamos trabajando es la utilización de textos documentales, la lectura de diversos tipos, que es precisamente el área más fuerte que el niño tiene que desarrollar. Las otras áreas son más que todo de conocimiento. Estas son, la competencia de lectura no es solo conocimiento, sino son competencias básicas que el niño tiene que desarrollar, ¿verdad? Al igual que matemáticas, pues definitivamente tiene ciertas competencias básicas en aritmética que necesita desarrollar. No son solo conocimientos, sino son procedimentales, son competencias técnicas y competencias básicas. Entonces, si le damos énfasis a lectura y a matemática, entonces todas las demás las podemos incluir. Vamos a ver más adelante algunas formas de incluirlas, pero a la hora de seleccionar contenidos, aquí es donde tenemos que saber qué contenidos podemos reducir y qué contenidos no podemos reducir, ¿verdad? Bueno, integración. Cuando hablamos de una integración, estamos hablando de dos tipos de integraciones. Que en un proyecto, o sea, cuando trabajamos un PBL, o sea, un proyecto integrado, tenemos que tener dos tipos de integración. La integración vertical y la integración horizontal. Cuando hablamos de integración vertical es integrar varios contenidos en la misma asignatura. Cuando hablamos de orientación horizontal, es cuando utilizamos distintos contenidos de distintas asignaturas. Entonces, pero nuestro proyecto debería de tener tanto integración vertical como integración horizontal. Veamos. Cuando hablamos de integración vertical estamos hablando, supongamos que hablamos de matemáticas, tenemos integración de conjuntos, conteo y sumas, hablando de primero primaria. Entonces, tenemos que enseñarle al niño qué es un elemento, que un conjunto no va a ser únicamente formado de elementos iguales, que si reunimos dos conjuntos, fíjense bien palabras, todavía no estamos hablando de unión, de intersección, estamos hablando de reunir los elementos de un conjunto con los elementos del otro, estamos contando, estamos sumando y estamos trabajando la teoría de conjuntos elemental. Y a la hora de decir, bueno, si unimos esta estrellita, que es el elemento del primer conjunto, con los otros elementos que tenemos en el segundo conjunto, vamos a tener dos estrellitas, dos llaves, un asterisco y un cuadrito que, si los contamos, nos dan 6. Ahí el niño está aprendiendo a contar, está aprendiendo a sumar y está aprendiendo teoría de conjuntos. Entonces, aquí estamos integrando de forma vertical, ¿verdad? Lo mismo podemos hacer con las restas. Enseñarle qué significa restar. O sea, si tenemos un conjunto de estrellas y dividimos ese conjunto en dos, y si le quito un pedacito al conjunto, me va a dar el resultado, ¿verdad? Si tengo 5 estrellas y le quito 3, ese pedacito de 3, estoy restando 5 menos 3. Y esto me va a dar un total de 2. El niño está trabajando conjuntos, conteo y restas. Eso es integración vertical. Integración horizontal es cuando integramos varias asignaturas. Por ejemplo, como les había dicho ayer, ¿verdad? Un documento de lectura. Bueno, vamos a trabajar una hojita donde yo les explique la teoría de conjuntos. ¿Qué es un conjunto? ¿Qué es un elemento? ¿Qué son tipos de conjuntos? Eso es lectura. ¿Por qué? Porque el niño va a estar leyendo esos conceptos. Aunque sean 2 líneas, 3 líneas, pero es una lectura. Necesito que el niño comprenda lo que lee, que el niño lea, que el niño entone correctamente las palabras, que conozca cierto vocabulario, ciertas definiciones. Entonces estamos trabajando el área de lectura. Que practique conteo y formación de conjuntos, ese es el área matemática. Que dibuje los conjuntos, es el área el área artística, ¿verdad? Que dentro de los conjuntos que forme tipos de animales, conjunto de animales domésticos, conjunto de animales salvajes. Estamos trabajando el área de medio social y natural. Y que sume con elementos, que sume con piedritas, que sume con animalitos,
que tenga animalitos de juguete, qué sé yo, que haga una maqueta, que haga un proyecto, que haya un producto que el niño pueda definir qué es lo que está aprendiendo y que nos pueda explicar. Podríamos utilizar un PNI, que el niño nos explique qué fue lo positivo de su proyecto, qué fue lo negativo, lo que más le costó y qué fue lo que más le pareció interesante, ¿verdad? Entonces todo eso es una forma en que el niño aprende a desarrollar su pensamiento crítico, que es muy importante. Desarrolla la comprensión de lectura, desarrolla competencias técnicas de matemática, no, desarrolla competencias artísticas, competencias ambientales y al mismo tiempo un pensamiento crítico. Estamos integrando asignaturas en un proyecto tan elemental que el niño va a encontrar hasta divertido. Están jugando con carritos, con animalitos, con muñequitas, con piedritas, con lo que sea, ¿verdad? Con lo que tenga a la mano. Pero si ustedes se dan cuenta, puedo yo evaluar cualquier tipo de contenido con algo tan elemental. ¿Qué entregó el maestro? Una hoja donde el niño tendría que leer, una rúbrica de lo que tiene que elaborar y cómo se va a evaluar. Todo lo demás es creación del niño. Esto es un proyecto que podría hacer el niño si fueran esos los contenidos que yo quisiera integrar, ¿verdad? Entonces, cuando yo elaboro un proyecto, aquí es donde estoy seleccionando los contenidos que voy a desarrollar y las competencias que estoy desarrollando. Tengo que hacer una malla completa y definir qué contenidos y qué competencias puedo integrar horizontalmente y verticalmente. Y de acuerdo a lo que yo puedo integrar, de ahí va a salir mi siguiente proyecto. ¿Qué tan robusto puede ser el proyecto? Tan robusto como ustedes quieran, tan elemental o tan robusto. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Lo que ustedes quieran que se tarde. Puede ser un proyecto de una semana, puede ser un proyecto de un mes, puede ser un proyecto de 2 meses. Lo único que sí, tienen que tener entregas escalonadas y cada entrega que tengan tiene que ser mejorable en la siguiente entrega. O sea que si no la logré desarrollar hoy, la siguiente entrega va a estar mejor. Hasta que llegue al final, esa va a ser mi entrega final, ¿verdad? Y el estudiante tiene que saber que siempre se va a poder mejorar, que siempre puede él entregar algo nuevo. Integración por medio de proyectos, esto sería un proyecto, un ejemplo, ¿verdad? Lectura de un libro. Yo escogí El libro de la selva. ¿A qué niño no le gusta leer El libro de la selva? Que es donde está Mowgli con los animalitos y todo eso, que incluso hay película, podría hacer una comparación entre la película y el libro. Es un libro de niños. Hay libros adecuados a primer grado, adecuados a quinto grado, dependiendo qué tanto quiera que se lean. Podemos trabajar los tipos de animales salvajes que aparecen en el libro, porque son salvajes, que los diferencian de los domésticos. Podríamos incluir, por ejemplo, el hábitat de cada animal mencionado, cuáles son las semejanzas y diferencias entre el hábitat de un animal y el otro, ¿verdad? Encontrar figuras geométricas en los animales. Podemos incluso, si estamos hablando de quinto primaria, hacer el cálculo de poblaciones y el equilibrio ecológico de un área estipulada. Por ejemplo, ¿qué pasa si se pierde ese equilibrio? Por ejemplo, si el equilibrio común, ¿verdad? El problema común que se encuentra en todos los libros de matemáticas. ¿Qué pasa si los lobos se comen a todos los conejos? Entonces el monte va a crecer demasiado y va a matar a los lobos. Y los lobos ya no van a tener conejos que comer. ¿Qué pasa si los lobos no se comen a los conejos? Va a haber una sobrepoblación de conejos que se va a acabar el monte y entonces los conejos van a morir de hambre porque ya no hay monte que comer. Entonces todo eso necesita un equilibrio. Pidámosles al niño que llegue a ese análisis, que hable, que diga sus comentarios sobre el equilibrio ecológico, sobre la vida en sociedad. ¿Por qué Mowgli no puede vivir con los animales? ¿Por qué tuvo que buscar a los humanos? ¿Cuál era
la función de Mowgli de ir a buscar a los humanos. O sea, que llegue a ese análisis el niño, que entregue algo, que entregue una maqueta, que entregue una hoja de análisis, que entregue un audio. O sea, el maestro es libre de decidir qué quiere que entregue. Ustedes se dan cuenta, es integración por medio de proyectos. Este proyecto puede ser tan robusto como ustedes quieran, ¿verdad? Si nosotros nos enfocamos en que nos diga por qué los animales son salvajes y cuál es la diferencia, qué los diferencia de que no sean domésticos, el niño tendría que encontrar todo eso por medio de una indagación, que si no tiene un medio digital en que buscar, tiene en su comunidad donde preguntar, que le pregunte a sus abuelos, que le pregunte a sus papás, que le pregunte a sus vecinos, por qué un animal es salvaje y por qué un animal es doméstico, que encuentre cómo solucionar esos problemas. Eso le va a generar al niño una independencia investigativa, que él se va a sentir realmente útil y se va a sentir potente a la hora de decir, yo pude solucionar este problema y no necesité del maestro, no necesité de internet, no necesité de nada, y lo pude entregar y voy a sentirme orgulloso del trabajo que estoy entregando, ¿verdad? Pero para todo eso el maestro tiene que darle toda la pauta, que es lo que espera de él. Estas son formas que encontré, esto lo pueden ustedes encontrar en internet, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden pedirle al niño que entregue? Si ustedes se dan cuenta, adjetivos, qué tipos de adjetivos se encontraron en el libro, qué son los adjetivos, mapas mentales, ¿verdad? ¿Qué clases de palabras se encontraron adjetivos, se encontraron determinantes, se encontraron pronombres, cuáles se encontraron, definan cuáles son los que, cómo los clasificaron. O sea, producto de qué es lo que pueden encontrar, hay una infinidad, realmente hay una infinidad de productos, pero ahí está limitado a la creatividad del docente. Esto es todo lo que puedo compartirles por el día de hoy. No sé si ustedes tienen alguna duda o algún comentario que haya quedado pendiente. ¿No? ¿O comentarios? ¿Estamos claros en todo lo que se habló? No quedó nada pendiente. ¿Me escucha por ahí? Sí, le escuchamos. Yo quiero felicitarla en grande, licenciada, porque la verdad es que considero que no solo a mí me ha servido de mucho estos talleres que usted está presentando. Ha aclarado muchas dudas en cada uno de nosotros y considero que debemos de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en esta oportunidad y esperamos que en este 2021 pues Dios primero pues salga todo bien y podamos voluntad en nuestro trabajo, ¿verdad? Que hacemos diariamente. Felicitaciones, licenciada, únicamente. Gracias, Johanna. Pues realmente esa es mi idea, que les sirva un poco los conocimientos que yo tengo y que puedo compartir con ustedes. Siempre estoy a la orden de cualquier cosa que quieran preguntar y si yo puedo colaborarles con algo, pues claro, estoy en toda la disponibilidad. Muy bien, entonces si ya no hay nada más que decir, creo que aquí nos quedamos. Hoy no creo porque tengo que esperar que se suba toda. Ya subí la clase de ayer, pero falta subir la clase de hoy al internet. El día de mañana les estará llegando ya la grabación y la presentación. Recuérdense que en la presentación está los recursos que van a tener, algunos que yo les puedo compartir dentro de los que yo conozco. Hay muchos, incluso no están aquí todos los que les he compartido en las pasadas, ¿verdad? Pero vamos a ver, estos recursos son muy útiles, son sugerencias de recursos que ustedes pueden utilizar. Está el podcast. En estos hay, si no estoy mal, como 40 podcasts diferentes para diferentes grados y diferentes competencias. Las bibliotecas virtuales son una maravilla realmente. Ahí tienen
hojas de trabajo, tienen libros, tienen tutoriales, tienen todo lo que pueda un maestro pedir para orientarse en sus planificaciones, para la creación de material digital y la creación de material escrito. Incluso hay muchas otras que podemos encontrar. Aquí en Escuela en la Nube hay incluso muchas herramientas para crear planas para los que quieren reforzar letra en los niños, para que ustedes se las puedan mandar por WhatsApp y el niño la pueda descargar o la pueda trabajar por medio de algún dispositivo. Entonces, hay diferentes formas de llegar con material tanto digital como escrito, ¿verdad? En Eduteca también es una plataforma que tiene muchas herramientas tecnológicas que pueden apoyarlos tanto a ustedes como a sus estudiantes. Y hay un montón de plataformas que también pueden utilizar. Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir. Ha sido un gusto para mí haber estado con ustedes el día de ayer y de hoy. Y pues quedo a la orden para cualquier duda que tengan. Feliz noche. Gracias, licenciada. Gracias por esa interesante capacitación que nos pudo brindar el día de ayer y hoy. Okay, gracias a ustedes por estar acá. Bueno, que tengan una muy feliz noche y nos vemos en la siguiente capacitación. Esa es una duda que tengo. Mi siguiente capacitación es planificación en metodología, en modalidad híbrida. ¿Calculan ustedes que les gustaría recibirla en los últimos días de diciembre o preferirían en los primeros días de enero? ¿Cuándo diga? No sé si ustedes preferirían la última semana de diciembre o preferirían la primera semana de enero. Yo sé que los días de diciembre están muy ocupados todo el mundo con las celebraciones de casa, ¿verdad? Últimos días de diciembre, mejor. En diciembre pienso yo que sería mejor. Prefieren en diciembre. Sí, licenciada, Sí, yo también igual. preferiría en diciembre, porque ya en enero, pues al menos algunas empezamos a trabajar ya en los primeros días, entonces se nos complicaría un poquito. Ok, entonces abriremos la siguiente capacitación para la última semana de diciembre y nos vemos por ahí. Vale, antes de muchas que gracias, ahí Gracias, estaré. Ok, licenciada. Gracias. entonces, Bendiciones. Muchas gracias. Feliz noche. gracias. Se nos avisaría fechas, ¿verdad, Sí, licenciada? sí, siempre yo les mando a avisar, no se preocupen. Muy Lixa, bien. en este caso, sobre esta capacitación serían dos grabaciones, ¿verdad? La Sí, de sí, ayer y la de hoy. la de ayer y la de Ah, hoy, bueno. correcto. Sí, es que ayer yo tuve un poco de interferencia y no pude escucharla toda, pero... Ah, sí, no tenga pena, sí. yo les mando las dos grabaciones. No se Ah, preocupen. bueno, muchísimas gracias, Lixa. Feliz noche, se cuida. Gracias, igualmente. Estaremos en espera para la siguiente capacitación. Ok, gracias, nos vemos. Gracias, adiós. Adiós, Feliz noche, licenciada. Feliz noche a todas. Gracias.